Señor, bendice mi familia, bendícela, Señor, guárdala en tu corazón. Bendice, Señor, bendice mi familia, bendícela, Señor, guárdala en tu corazón. Que la gracia y la paz de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, esté con cada uno de ustedes. Qué alegría encontrarnos una vez más en su programa Familia Santuario del Amor. Hoy tenemos un tema muy importante. Los hijos son un regalo y una bendición de Dios. Y como invitados especiales vamos a tener a los esposos Ramírez Rodríguez. No nos cambie, pronto volvemos. Bendícela, Señor, guárdala en tu corazón. Después de 2 catequesis dedicadas a la figura del padre, Francisco habló de los hijos. Dijo que no son ni una mera cuestión de biología reproductiva, ni un medio para realizarse, ni una posesión de los padres. I figli sono un dono, sono un regalo, capito? I figli sono un dono. Ciascuno è unico, ciascuno è irrepetibile. Para explicarlo recordó lo que decía su madre cuando le preguntaban a cuál de sus 5 hijos quería más. Ma quale è il tuo preferito? Ma io ho 5 figli come 5 dita. Se mi picchiano questo mi fa male, se mi picchiano questo mi fa male tutti e 5. Tutti sono i miei, ma tutti differenti come le dita di una mano. È così, è la famiglia, la differenza dei figli, ma tutti figli. La familia es un regalo de Dios y dentro de la familia el Señor se manifiesta para mostrarnos siempre su gracia, su bendición. Los hijos son el regalo más grande y el testimonio maravilloso que de Dios se recibe en el hogar. Hoy comparte con nosotros Giovanni y Evelyn, quienes por mucho tiempo los conozco, han sido grandes agentes de pastoral juvenil y ahora pues un matrimonio también que ha comenzado a recibir las bendiciones de Dios. Bienvenidos a nuestro programa Familia Santuario del Amor. Muchas gracias, Padre, por la invitación, estar acá para poder compartir en este programa nuestra experiencia como matrimonio. Sí, muchas gracias, Padre, por la invitación. Bueno, conozcamos un poquito quién es Giovanni, quién es Evelyn y cómo ustedes se conocieron también y llegaron a formar parte de este hermoso matrimonio, que es una vocación a la cual le están respondiendo también al llamado de Dios. Bueno, como bien lo decía, Padre, mi nombre es Giovanni. Desde los 7 años recuerdo que comencé en la iglesia con Monseñor José Adolfo Mojica, que descansa en paz, como acólito, ¿verdad? Desde ahí comenzó mi experiencia en la iglesia. Ahí también tuve la oportunidad de conocerlo a usted como seminarista en el seminario menor, ¿verdad? Ajá. Ya hace varios años. Ya hace varios años. Ajá, entonces ahí comencé y bueno, pasaron los años, dejé los acólitos, estuve en grupos juveniles, Renovación Carismática, y se me dio después la oportunidad de poder estar, me acuerdo que escuchaba Radio Quirios, estaban solicitando locutores y bueno, tuve la experiencia de estar en el curso, luego estar en la radio, y ahí fue precisamente donde conocí a Evelyn, que hoy es mi esposa,
¿verdad? Fuimos compañeros de radio, después fuimos amigos y después se fueron dando las cosas y acá estamos, ya Así como son matrimonio. Así son los designios de Dios, ¿verdad? Sí, correcto. Como dicen, los caminos del Señor a veces son impredecibles. Él sabe de qué manera nos llama, nos escoge y nos envía pues a una misión. Sí. Evelyn, cuéntenos un poco de su vida, de su historia, de dónde es originaria usted y cómo se encontró con Giovanni. Bueno, igualmente, pues yo a mis 14 años, al final de los 14 años, es que recibo la invitación de parte de una amiga para formar parte de un grupo de renovación carismática. Y es a los 15 años que yo le digo a mi madre, yo no quiero una fiesta de 15 años, no quiero celebración, yo quiero ir a un retiro. Y fue así como ellos me dieron permiso de ir a mi primer retiro de inicio. Y prácticamente desde los 15 años hasta la fecha, pues el Señor me ha tenido dentro de la iglesia. Si bien yo soy de acá de Santa Ana y mi esposo es de Coatepeque, justamente fue el apostolado que tuvimos acá en Radio Quirios el que nos ayudó a conocernos, pues. Luego, el Señor me dio la oportunidad de saltar de renovación carismática a la pastoral juvenil, donde pues ya usted conoce el recorrido pastoral que venía realizando, trabajando en las comisiones diocesanas, luego en la comisión episcopal, sirviendo también en el apostolado de las Jornadas Mundiales de la Juventud y pues gracias a Dios entre todos esos años de servicio pues el Señor fue abriendo el camino y cuando conocí el que ahora es mi esposo, pues hicimos una bonita amistad y pues ahora ya estamos formando, o ya tenemos formada nuestra familia. Es importante, Evelyn, en este camino que el Señor nos propone, cuando uno responde al llamado de Dios, saber encontrar en Él la voz de Dios, a dónde me lleva, qué es lo que pide de mí y cómo voy a corresponder. Yo creo que esto es un punto muy importante, cuánto le ayudó a usted el hecho de formarse, de acompañar, de trabajar en la pastoral juvenil para luego responder a un llamado específico que el Señor les hace para formar la familia, para formar matrimonio. Es correcto, porque de hecho en la Jornada Mundial de la Juventud de Sydney yo tenía esas inquietudes vocacionales, no sabía si la vida religiosa como laico consagrado o la vida matrimonial iba a ser al final mi servicio en la sociedad. Entonces el Señor, recuerdo que orando ante el Santísimo en una capilla, ahí el Señor me habló, entonces Él me dio el discernimiento vocacional para saber de que no traía para ninguna de la vida consagrada, sino de que el matrimonio era lo que me esperaba más adelante. Entonces justamente cuando nosotros estamos dentro de la iglesia y hacemos esas pausas, esos silencios, es donde más podemos encontrar y escuchar la voz de Dios. Giovanni, cuando vemos el matrimonio como una vocación, como un llamado de Dios para responder y ser fiel también en ese llamado que el Señor nos hace, descubrimos también una parte muy importante de nuestra vida, que es la realización personal. Ustedes son un matrimonio joven, de apenas 2-3 años de matrimonio, de vida familiar. A esta altura, como matrimonio joven, ustedes realmente han descubierto que es una respuesta al llamado de Dios como una vocación a la cual también yo correspondo responsablemente. Sí, a mí me pasó algo similar como mi esposa. Yo le pedí a San Francisco de Asís si traía vocación para sacerdote, ¿verdad? Porque el hecho de haber sido acólito tantos años, hasta los 15, como que uno se pregunta, ¿verdad? Haber participado también en retiros vocacionales, pero el Señor me hizo ese llamado y la verdad que mi llamado era precisamente al matrimonio, ¿verdad? Él me regaló una esposa con la cual hemos formado una hermosa familia y que nosotros vamos descubriendo ese amor tan grande, ¿verdad? Que nos tenemos cada día. Hemos ido descubriendo todavía más a Dios, ¿verdad? Y las maravillas que Él puede hacer en nuestras vidas. Sé que en algún momento han tenido dificultades, sobre todo cuando el tema de hoy que nos trae para compartir es: los hijos son una bendición
un regalo de Dios. ¿Qué sucede cuando en ese momento ustedes, como sueño primero, como toda familia, como todo matrimonio, lo que sueñan primero es tener hijos y darse cuenta que ahí hay una dificultad, que hay un problema? Cuéntenos un poco qué es lo que sucedió con ustedes al darse cuenta de que no podían tener hijos. Frustrante, porque el sueño es precisamente ser padres, ¿verdad? Recibir esa bendición. Recuerdo que, bueno, las parejas que tienen este tipo de problemas, por lo general es la mujer la que se hace el examen y ella es la que sale que no es fértil. En este caso fui yo. Fue bien difícil para mí tomar una decisión la primera vez y decir, me voy a ir a hacer un espermograma para ver cómo estoy. Voy donde el doctor y bueno, me hice el espermograma. Acá traigo los exámenes, por cierto, ¿verdad? El primer espermograma me lo hice el 24 de octubre de 2014. Y el doctor, al ver la respuesta, él me dijo, vos no tenés los suficientes espermas para poder dejar embarazada a tu esposa, ¿verdad? Porque la mayoría, los que estaban buenos, no alcanzaban a llegar. Otros sin cabeza y otros muertos, que era la mayoría. Y otros sin cola. Y otros sin cola. Entonces, él me dijo, vamos a iniciar un tratamiento, ¿verdad? Para madurar los espermas. Y bueno, lo iniciamos. Me inyectaban, ¿verdad? Para madurar esos espermas. Estuve así durante un buen tiempo. Luego me tenían que hacer otro espermograma. El segundo me lo hice el 6 de abril del año 2015. Ya había pasado un año casi, ¿verdad? Me hago este segundo examen y resulta de que ahí ya no había muchos espermas buenos. Ya la mayoría de espermas estaban muertos, ¿verdad? Ya sin cola, sin cabeza. Entonces, ¿qué estaba pasando? Nos preguntábamos nosotros, ¿verdad? Si he seguido el tratamiento y en vez de madurar, están muriendo. Y el doctor me dijo, bueno, hay que seguir, ¿verdad? Y seguimos. Y así fue como el 18 de marzo de 2016 me hice el tercer espermograma. Pero fue increíble porque resulta que en el tercer espermograma salió que ya no tenía ninguno. O sea, en vez de ir a mejor, iba a Ajá, peor. sí, y con tratamiento. Claro. O sea, La verdad, un momento bastante crítico, difícil, crucial en un matrimonio, ¿verdad? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer en ese momento en el que se tiene una respuesta negativa, con esfuerzos, y encontrarse en una situación como esta? Recuerdo yo que cuando me dieron la tercera respuesta, yo me fui con el examen en el sobre y bueno, mi esposa lo vio, los demás traían letra al reverso y ese no traía nada, venía bien corto. Entonces viene ella y me dijo, mira, aquí hace falta otra hoja, me dijo, aquí hace falta más letra. Y fuimos donde la enfermera y nos dijo, no, aquí no falta nada, ¿pasa de qué? Usted no es fértil. De veras, le digo, sí. Sí, la muestra salió a 0, nos dijo. Ajá, la muestra salió a 0, nos dijo. De veras, y nos quedamos, nos vamos donde el urólogo. Fuimos donde el doctor y él lo vio y dijo, sí, no, me dijo, sí. La muestra está a 0, la verdad que no se puede hacer nada, me dijo él. Entonces,
Fue un momento bien difícil porque yo lloré mucho. Por el deseo, ¿verdad?, de querer ser padres, de tener una criatura en nuestros brazos. Pero ahí es donde se descubre que el matrimonio es una vocación. Porque mi esposa bien pudo haberme rechazado, ¿verdad? La cultura que manejamos en nuestro país, ¿verdad? Ella quizás se pudo haber enojado, haber reclamado a Dios, o sea, tantas cosas, pero inmediatamente ella me apoyó. Recuerdo que me dijo que eso no me hacía ser menos hombre, ¿verdad? Ajá. Y yo lloré mucho, interiormente estaba destrozado, pero nosotros lo que hicimos inmediatamente fue ponernos en las manos de Dios. Y a esto quería llegar porque normalmente cuando en una pareja, en un matrimonio, se encuentran con estas situaciones, lo primero pues es caer en ese estado de depresión o también de reclamo hacia Dios, el por qué. Algunas veces quizá con muy poca entrega de poder decir para qué, porque Dios siempre, como dice la palabra de Dios, siempre tiene un propósito, y en ese propósito de Dios se ve realmente que los proyectos no son nuestros proyectos. Correcto. El proyecto es de Dios. Evelyn, en ese momento, usted como esposa, ¿qué sucede en su interior? Sé que hay un momento difícil, duro, crítico, pero al mismo tiempo también una respuesta de esperanza para el matrimonio. Sí, es que, bueno, en principio yo me puse en su lugar, porque yo pensé, ¿y si fuese yo la del problema? ¿Cómo actuaría él? Entonces yo actué también de la manera como yo deseaba que él actuara en mi caso. Y segundo, también lo hice actuando según el ejemplo de mi papá, porque en mi familia pues también hay un historial de dificultad para concebir. Entonces mi papá apoyó mucho a mi mamá cuando ella no podía tener hijos. Entonces yo, siguiendo ese ejemplo, no podía hacer menos tampoco que apoyarlo a él, si es el hombre que amo. Entonces tampoco podía reclamarle nada. Y lo que hice fue pues darle ánimos e incluso dijimos que este año, el año pasado, íbamos a empezar el proceso de adopción y que íbamos a tocar otras puertas porque también hay medicina más avanzada, otros especialistas. Entonces todo quedó como en planes, lo estábamos postergando para el año 2017. Entonces, bueno, siempre nos abandonábamos en Dios, y creo que en cada Eucaristía le pedíamos a Dios de que Él tuviera misericordia de nosotros, porque también nos planteábamos algo, Padre. Y si Dios no quiere que nosotros tengamos un hijo, porque tal vez yo no vaya a resistir el embarazo o el parto, tal vez pueda haber algún problema más allá. Entonces empezábamos también a pensar en otras posibilidades de tal vez porque Dios nos estaba diciendo que no. Entonces, y en todo momento nosotros siempre manteníamos, aparte de las esperanzas, pero nosotros nunca le reclamábamos a Dios. Y cuando le pedíamos al Señor que Él nos permitiera ser padres, siempre le decíamos, pero que se haga tu voluntad. Entonces creo que esa fue la clave realmente de cómo le tocamos el corazón a Dios, porque en lo personal yo nunca le reclamé. Entonces yo creo que mi esposo tampoco lo hizo. Sí ha de haber dicho, Señor, ¿por qué, verdad? Pero no en una forma de desobediencia o de ofensa o blasfemia hacia Dios, sino que fue más desde su sentir en el momento. Pero Dios nos conoce, Dios nos ama, y Él sabía de que también era natural que en todo momento nosotros nos sintiéramos tristes. Pero más allá de eso, pues Él vio que nosotros tampoco renegamos de esa condición, sino que empezamos a ver opciones y empezamos a pensar un poco más en positivo. Empezamos a ver que realmente el valorar el tema de la fecundidad en nuestro matrimonio. Qué importante esto. En ese momento, yo recuerdo, era un momento muy, muy importante también. Usted continuaba
todavía trabajando en la Comisión Episcopal de Juventud del Salvador. Correcto. Teníamos en ese momento la coordinación de la delegación que iría a la JMJ a Polonia, Cracovia, 2016. Y bueno, o sea, estar en ese momento crucial, ¿verdad? Pasando un momento bastante difícil en el matrimonio, por lo que los sueños no se alcanzaban a lograr. Recuerdo que ustedes toman una opción en ese momento, es decir, bueno, vamos a la JMJ, pero vamos a ir con un objetivo aún todavía mucho más que lo normal de un peregrino, de ir a compartir con los demás jóvenes y el Santo Padre. Sí, así es, porque es que nosotros veíamos como la JMJ el punto de partida para muchas cosas. Una de ellas, pues como estábamos al frente de ese apostolado, pues el Señor nos permitió llevar a este grupo. Y curiosamente hay muchos de los peregrinos que a nosotros nos llaman papás, mamá Evelyn y papá Giovanni. Entonces empezamos por ahí a ejercer nuestra paternidad. Entonces nosotros cuando partimos hacia la JMJ dijimos, al volver de la jornada vamos a empezar a buscar los médicos, vamos a ver el tema de la adopción para el 2017 empezar con todo, como se dice. Pero bueno, a pesar de ello, en la JMJ nosotros tuvimos la dicha de haber participado también de los días en las diócesis y nos llevaron a la ciudad de San Juan Pablo II. Justamente estuvimos en la iglesia donde él sirvió como acólito. Entonces fue un momento bien especial para nosotros porque cuando estábamos ante el baptisterio de San Juan Pablo II, nos postramos e hicimos la oración que estaba ahí en el banner. Y en ese momento, pues mi esposo tuvo un quebranto bastante fuerte. Entonces yo sabía lo que él estaba pidiendo en ese momento. Entonces, como fue una cosa de Dios, otro de los peregrinos que estaba detrás de nosotros incluso dice que sintió algo y en el momento nos tomó una fotografía y después nos la envía y estamos nosotros de rodillas frente al baptisterio. Entonces allí es donde nosotros iniciamos el peregrinaje pidiéndole a San Juan Pablo II que fuese él quien intercediera por el don de la fecundidad. Entonces cada paso que dábamos en la JMJ, cada sitio que nosotros visitábamos era para eso, para pedirle al Señor que nos permitiera, por intercesión de San Juan Pablo II, tener el don de la fecundidad, que nos permitiera ser padres. Esto es muy, muy grande y al mismo tiempo también iluminador. Recuerdo una cita bíblica en Isaías, capítulo 60, versículo 4, dice la palabra de Dios, levanta los ojos a tu alrededor y contempla. Todos se reúnen y vienen a ti. Tus hijos llegan de lejos y tus hijas son traídas en brazos. Tú entonces al verlo te pondrás radiante, palpita tu corazón muy emocionado. Traerán a ti tesoros del otro lado del mar y llegarán a ti las riquezas de las naciones. En ese momento pasa algo grande porque realmente las cosas de Dios son así y que más la intercesión de un gran santo como San Juan Pablo II, el santo de los jóvenes. Cuántos momentos reflexionamos esto en la Jornada Mundial de la Juventud. Y bueno, ustedes regresan de esta jornada y en ese regreso, cuando ya están todos los planes de pasar por el proceso de adopción de un hijo, se dan cuenta de que Dios se ha adelantado y les concede algo grande. Recuerdo de que fue un martes que venía al trabajo. Sí. Sí, ¿verdad? Ajá. Martes. Martes 1 de noviembre. Martes 1 de noviembre, Día de los Santos, ¿verdad? Yo por lo general paso, cuando vengo de mi trabajo, trabajo estilo vasco, paso por Coatepeque a ver a mis papás, aunque sean unos 5 minutos, ¿verdad? Ese día mi esposa me habló y me dijo, ahí te venís de un solo. Quizás pasa algo, dije yo, ¿verdad? Se me va a enfriar la comida. Entonces, bueno, no pasé por la casa en Coatepeque, donde mis papás. Cuando llegué a nuestra casa, Santa Leonor,
estaba nerviosa. Ah, sí. Estaba nerviosa. Entonces viene ella y me llamó al cuarto, fuimos, y en una cajita, ¿verdad? Ahí tenía la nota, que quizá vamos a hacer 3. Y un Pepe color rosado. Curiosamente. Curiosamente. Y el examen, ¿verdad? La prueba de embarazo positiva. Fue... Lo curioso fue que al momento no leyó la nota, sino que se fue directo a ver el Pepe y me dijo, ¿y esto qué es? Y no había caído en cuenta. Y cuando me miró que yo estaba un manojo de nervios, él cayó, como que te caíste en cuenta, Sí. y me dijo, estás embarazada. Entonces y empezamos los dos a llorar. Y fue ahí donde él abrió la nota que decía, tal parece que seremos 3, y la prueba de embarazo que decía positivo hasta la fecha. Así es el camino del Señor, todo un misterio. Y bueno, ahora ya una linda tiernita de 6 meses. 6 Sí. meses. 6 meses y está dormidita, por eso no está aquí, ¿verdad? Entonces, qué bendición, o sea, realmente se comprueba que Dios nunca falla, Dios siempre es fiel. Y creo que el mensaje que ahora podemos darle a las familias o a cuantos nos están viendo hoy en este programa, en primer lugar, a los jóvenes, mirar el matrimonio como una vocación. En segundo lugar, aquellos matrimonios que tienen quizá un problema o una dificultad, antes que renegar o frustrarse ante las situaciones que en la vida puede pasar, ¿por qué no mejor adherirse al gran proyecto de Dios y mirar en Él qué es lo que el Señor nos quiere decir? Sí, bueno, sabemos de que no somos los primeros ni los últimos que vamos a estar en una situación así. Tal vez hay matrimonios en peores condiciones, pero a pesar de ello, pues Dios se mantiene fiel, porque aunque nosotros nos apartemos de Él, pero Dios jamás nos abandona. Entonces decirle a todas las familias, a todos los matrimonios que están atravesando cualquier situación que tengan en su vida, pues que no pierdan la fe, que sepan de que allá en el cielo también tienen muchos amigos que pueden echarle las manos, y esos son los santos. Busquen un santo de su predilección que les ayude a interceder por esa necesidad o ese problema. Sobre todo pues el modelo de la Sagrada Familia, que es tan importante hoy en día, donde la familia no vale nada según el modelo social. Entonces, pero para nosotros como cristianos, como creyentes, pues está siempre la última y gran respuesta, que es la respuesta de Dios. Así que animarlos para que siempre, siempre, siempre busquen a Dios, no se desanimen, que sigan siempre adelante, que Jesús hará el milagro en sus vidas. Sí, y al final pues no desfallecer y decirle siempre a Dios que se haga tu voluntad. Porque si la voluntad de Dios es lo que le estamos pidiendo y sabe que es para crecer como matrimonio, Él nos lo va a dar, ¿verdad? Si Él no nos lo da, Él sabe por qué lo hace. Pero siempre al final de nuestra oración, al final de lo que le pedimos, digámosle, Señor, que se haga tu voluntad, no la de nosotros. Maravilloso testimonio, hermano y hermana. Hoy el Señor quizá tiene una respuesta, o le ha dado ya una respuesta a tantas inquietudes que hay en su corazón. No olvide que Dios nunca falla y que alguna vez quizá nos hace esperar, pero al final siempre tiene una respuesta grande de amor y de misericordia para cada uno de nosotros. Gracias por haber estado con nosotros y le invito al próximo programa, Familia, Santuario del Amor. Que Dios le bendiga. Protégelos, Dios mío, apártalos del mal y ayúdanos muy pronto a volvernos a encontrar. Bendice, Señor,